Vivimos en un mundo que está hirviendo de fiebre. Guerras, terrorismo, aprietes económicos, conflictos políticos, pobreza, violencia a bordo. Y nos preguntamos, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón que pone el mundo en este estado tan crítico y preocupante? ¿Es problema económico, social, cultural, globalización mal utilizada? ¿Es la naturaleza ambiciosa del hombre o son sus miedos e inseguridades que le empujan a una necesidad a más y más poderes? ¿O acaso es la política? Esta pregunta y muchas más les vamos a tratar hoy con nuestro destacado invitado, que es abogado, escribano, postgrado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Universidad Salamanca de España, postgrado en Derecho Humano en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede de San José de Costa Rica, doctorando en Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor universitario de Ciencias Políticas. Fue diputado provincial en los periodos 1988 hasta el 1999 y desde el 1993 hasta el 1997. Fue consejero, coordinador, director de talleres, penalista, disertante en numerosas jornadas, congresos y otras actividades relacionadas con temáticas políticas, sociales y judiciales. Fue presidente de la mesa directiva de la Federación de Entidades Profesionales de Santiago del Estero y vicepresidente primero en la Confederación de Profesionales de la República Argentina. Es autor de numerosos ensayos que fueron publicados en el Diario Liberal. Es presidente de la Comité Ejecutiva de las Jornadas de Arte y Política que se realizan desde el año 1999. Es autor de la revista Federación que fue publicada en el 2009-2010. Es activista por el derecho de los pueblos y este no es un cargo político, sino un compromiso ético con la justicia y con el derecho humano, con una convicción sincera que le lleva por la ruta de los valientes. Por eso, entonces, en el 2010, se dirige en una misión solidaria hacia Gaza y de ahí a Libia, Egipto, Siria y Líbano, países que sufren hoy las peores consecuencias de la guerra. Una razón más que conmueve a nuestro invitado. Desde lo más humano, lo más solidario, lo más principal y lo lleva de vuelta a retomar la misma ruta de los valientes, a salvar la vida de dos jóvenes sirios, trayéndolos por el conocido programa Siria. Nuestro invitado tiene un currículum, casi un libro. Si me pongo a leerlo, voy a ocupar el tiempo del programa, quizás no me alcanza. Me limité a ciertos logros de una gran trayectoria que refleja realmente su grandeza. Mi invitado es doctor Héctor Farías. Me pongo un poco nervioso porque realmente es un invitado de lujo. Estoy muy agradecida por estar hoy yo estoy más nervioso que vos porque cuando leías eso del currículum no sabía de quién estabas hablando y no me reconocían esas palabras, ¿no? A mí hasta me siento de algún modo abochornado. Creo que tienen más que ver con tu afecto y la generosidad que tu afecto provoca que con lo que efectivamente ha sido.
Fui bastante objetiva. Bueno, es la verdad. Yo no me resisto al elogio como nadie, así que aceptado. Como decía al principio, doctor, o sea, vamos a comenzar desde atrás, desde los viajes hacia el Medio Oriente. ¿Qué le parece? Después vamos un Desde poquito, donde quieras. vamos un poquito al comienzo, que es de la introducción del programa, para entender un poco de lo que está pasando en nuestro mundo, que es cierto, siento que ningún conflicto se desvincula del otro en realidad, porque la política los une a todos. El viaje al Medio Oriente, los jóvenes sirios. Bueno, yo tampoco sé por dónde empezar. Lo que sí podría decir que lo que define a una persona en política no es qué opina sobre el semáforo de la esquina, o si hace falta o no hace falta el bacheo del asfalto de una calle, sino qué piensa en términos de lo que ocurre en el mundo. Cuando una persona quiere saber con quién está en materia política y particularmente en materia ideológica, lo que tiene que preguntar es qué piensa de lo que ocurre en el mundo, porque lo que ocurre en el mundo es lo que ocurre aquí. Es decir, vivimos en un mundo globalizado, la gente repite ese lugar común, a veces sin saber realmente de qué está hablando. De lo que estamos hablando es de que hay una sola realidad política, un centro de poder que resuelve en un lugar y sus decisiones afectan la vida de miles de millones de seres humanos que ni siquiera saben de dónde le vienen los dolores. Así que lo que ocurre en Siria tiene tanto que ver como lo que ocurre en la Argentina. Es decir, las ideologías que gobiernan el mundo son ideologías imperialistas, son de países centrales. Nuestro derecho, el mundo del capitalismo de fase final o neoliberalismo, el liberalismo económico es la consecuencia de ideologías impuestas desde los países centrales para servir a los intereses de los países centrales. Entonces, en el fondo, los victimarios reclutan a sus defensores de entre sus víctimas. Nosotros vivimos para justificar a quienes nos oprimen, soñando algún día, como hacía Carlos Menem, con que como pueblo entremos al mundo de los opresores para no ser más del tercer mundo y sí del primero, es decir, ya no ser opresor, no ser oprimido, sino pasar a ser un opresor. Lo que le pasa a Siria es lo que le pasa a América Latina. Clausewitz, a quien seguramente conoces, Gracia, tenía una frase que es muy célebre, cualquiera la ha escuchado alguna vez, que decía que la política era la continuación de la guerra, era la continuación de la política a través de las armas. Y yo personalmente pienso que la paz, en las condiciones en que la vivimos, la paz en América Latina, es la continuación de la guerra a través de la política. Aquí hay tantos muertos o mucho más muertos. Foucault, sí. Ha dicho que no, que la política es la continuación de la guerra, porque no es un conjunto de reglas, sino una lucha bilateral continua. Bueno, entonces, la política yo no la concibo así de ese modo, no suscribo eso. La diferencia que la política, claro que es una lucha por el poder, siempre es polémica, la polémica forma parte de la política, polémica significa viene de ponemos y de guerra, pero se trata de otro tipo de guerra. Lo que yo digo es que las condiciones que tiene la paz en la periferia del mundo son criminales, mueren muchas más personas a causa del hambre que las que matan los misiles y... Sí, es verdad, la guerra convencional. Y la guerra convencional. Sí, claro. Y la otra que vivimos nosotros... Acá cerca, a la vuelta de la esquina, para hacer un tour, un recorrido por los horrores que genera este mundo tan desigual y tan injusto, no hay que irse muy lejos, no hay que ir a ver un documental sobre Somalia, basta compararse en una esquina del Bosco y puedes comprender exactamente en qué consiste el horror humano. En su estado terminal, digamos, ¿no? Lo que pasa es que nos gusta poner los demonios y las desgracias lejos para no sentir el dolor de lo que ocurre cerca, y hemos naturalizado el convivir con ese horror humano como si fuera parte de un paisaje que no se puede resolver, que no se lo, si no se lo puede resolver tampoco tiene sentido luchar. Entonces los brazos caídos vienen de una desesperanza inicial que el sistema se encarga prolijamente de inculcarte y después de decirte que sí hay una posible salvación, pero nunca es con todos, es individual. Entonces que te ocupes de lo tuyo, que es de lo único que tienes posibilidades de cambiar en la historia de tu vida, como si tu vida pudiera resolverse en soledad. Y bueno, esa desgracia cultural es la desgracia que ha hecho que bueno, ese marco cultural gobierna el mundo. Así que las víctimas, como nunca, estamos tan desoladas, tan aisladas, tan fragmentadas y con tan poca conciencia de que el que está allá es tan víctima como yo y es socio en la desgracia,
porque hay un mismo sujeto que provoca el dolor. Es decir, ni siquiera somos capaces de unirnos porque no comprendemos las razones de nuestra tragedia. Lo que pasa en Siria es eso. Claro que en un estado terminal, ¿no? Lo que pasa en Siria es el horror exponencialmente ya puesto en términos históricos. Pero no es nada más que una fase final necesaria a veces de los países imperiales cuando necesitan disciplinar un costado o un lugar del mundo. Es sencillo, ¿no? Las guerras no están dadas para otra cosa. O sea, se disciplina al mundo por la vía de la cultura. Al frente tenemos la Universidad Nacional, está la Universidad Católica, están todas las universidades del mundo, que nacieron porque el hombre se preguntaba cosas, nacieron por la curiosidad humana, pero también nacieron para disciplinar a los pueblos, para darle a las preguntas forma y, si es posible, entregarles respuestas que sean repetidas prolijamente. Bueno, cuando no se puede disciplinar por la vía de la cultura, un pueblo se lo disciplina a balazos. Es lo que le está pasando a Siria. Sí, la guerra es la continuación de la política como ha marcado hace un rato. La paz es una verdadera guerra. Entonces, ¿puedo decir que ha fallado la política? Sin duda, claro, porque la política tiene como propósito establecer relaciones de armonía y poder convivir. Establecer consensos que nos permitan vivir no solo sin matarnos entre todos, sino tratando de aproximarnos unos a otros sin miedo. Bien. Es un fracaso rotundo, claro. Bien, doctor, vamos a un receso y volvemos con nuestro tema. Cuando transpiramos la camiseta, nos impulsa el músculo más importante de todos, el que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita, vamos, hay que seguir. El mismo que nos une, porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. En Santiago, la educación viaja gratis. Los chicos que asisten al nivel primario de escuelas públicas o privadas podrán ir a clases gratuitamente en colectivos de transporte público de pasajeros, mientras que los del nivel secundario tendrán un 40% de descuento. Obtener tu carnet es muy fácil. Solo tenés que dirigirte a las empresas de transporte público con una constancia de alumno regular, certificado de horario escolar, fotocarnet y fotocopia del DNI de tu hijo. La municipalidad te da una mano grande para acompañar la educación de tus hijos. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. Municipalidad de la Capital. Sociedad Sirio-Libanesa de Santiago del Estero. La casa de todos los árabes en nuestra provincia abre sus puertas a la comunidad para las distintas actividades deportivas. Patín, kung fu, hockey, vóley, fútbol, gimnasio, danzas árabes folclóricas y contemporáneas y eventos sociales. Invita a la comunidad en general a asociarse y disfrutar de los beneficios. Sociedad Sirio-Libanesa, una institución al servicio de la comunidad. Doctor, las escuelas griegas vinculaban la política con la ética o la moralidad o lo moral. Es decir, ellos decían, cada acción política tiene que ser noble o atada a un sistema de valor que la protege de deshacerse. Pero el concepto actual de la política, hoy día, la política, que es el arte de lo posible, ha hecho posible que se convierta su función a un estilo de pragmatismo. Es que la política no existe, no es que la política es mala. El liberalismo político, que surge unos 150 años antes de la Revolución Francesa en Inglaterra y luego triunfa como modelo cultural, trae consigo después lo que era el liberalismo económico, que es lo que ha globalizado el mundo.
Eso supone que hay un sujeto nuevo, que es un consumidor, el hombre económico, que está por encima del ciudadano y que el Estado, en consecuencia, es derrotado por el mercado. Por lo tanto, hablar de política hoy es hablar de un hecho ausente. Lo que hay hoy son relaciones de poder que se resuelven en el marco de los criterios y los parámetros de la rentabilidad del mercado y esas cosas. Entonces, plantearnos que la política es, tiene miserias de las que tiene que rendir cuentas, a mí me parece injusto, porque la política no es el arte de lo posible, en mi opinión. Es el arte de hacer el bien. Esa es la definición que es el arte de hacer el bien. No porque lo posible. Filosofía, una ciencia social que nació. La conozco y la respeto. Mi opinión es otra cosa. Es el arte de hacer el bien. Es decir, es lo primero que te dijiste en tu introducción, que hay un compromiso ético intrínseco en la política, pero no en la economía. De modo que lo que ocurre en el mundo hoy son problemas políticos. Son económicos. Sí, claro, sin ninguna duda. Lo que está ausente es la política, y la despolitización es la ideología dominante. El hecho de hacer de cada sujeto un sujeto aislado, un sujeto que no vincula su suerte con la suerte del otro, la mía con la tuya, es porque han roto la politicidad que tengo, porque mi politicidad me une a vos. Política, romanticismo, esfuerzo colectivo, pertenencia a una comunidad son sinónimos. Mercado y consumo son simplemente individualidades, es decir, la derrota del sujeto político, que es el ciudadano griego, ya que citabas vos la perspectiva clásica, implica la derrota de toda una construcción donde muere la política junto con el sujeto de la política y aparece otro sujeto, que es el consumidor o el hombre económico, que es protagonista del mercado. El mercado, la feria, ha derrotado al foro. La política hoy está subordinada, y lo que llamamos política son una serie de sujetos que gerencian los intereses económicos, como Macri. La palabra gato que se usa con Macri es una palabra que viene del lenguaje de la jerga carcelaria, que tiene que ver con el sujeto que hace, con el pibe que le hace los mandados, o el killer que le hace los mandados al mafioso. Entonces, eso quiere decir gato, digamos. Yo trato de decodificar las paredes, porque las paredes hablan, a través de ellas se expresan los pueblos, como diría Rodolfo Walsh. De manera tal de que, bueno, la plutocracia que gobierna el mundo, Donald Trump es un ejemplo. En Estados Unidos, el 80% de los congresistas de Estados Unidos son millonarios en dólares. Eso se llama plutocracia, no democracia. Es decir, el mercado tomado por asalto. Antes había cierto pudor. Los grandes millonarios o los ricos no se animaban a inscribir su nombre en las listas de candidatos en las democracias populares. Hoy no, directamente, obscenamente, además es un mérito ver que ellos gobiernan, ¿no? Argentina es testigo de eso, digamos. La derrota de Alfonsín en la recuperación democrática no se verifica en Menem presidente, se verifica en el gabinete de Menem y las políticas de Menem. Y la derrota de Cristina Fernández de Kirchner no se verifica en cuánto sacó su Delfín y cuánto sacó Macri, sino en el gabinete de Macri. El gabinete de Macri, lo que expresa eso, significa una derrota cultural estrepitosa. Es la derrota de la política y el triunfo de los gerentes del poder económico tratando de decidir nuestro destino. Si es así, bueno, yo no tengo necesidad de profetizar mucho para adivinar cuál es el fin. Vamos a otro corte y seguimos. Cuando transpiramos la camiseta, nos impulsa el músculo más importante de todos, el que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita, vamos, hay que seguir. El mismo que nos une, porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. En Santiago, la educación viaja gratis. Los chicos que asisten al nivel primario de escuelas públicas o privadas podrán ir a clases gratuitamente en colectivos de transporte público de pasajeros, mientras que los del nivel secundario tendrán un 40% de descuento. Obtener tu carnet es muy fácil. Solo tenés que dirigirte a las empresas de transporte público con una constancia de alumno regular, certificado de horario escolar, fotocarnet y fotocopia del DNI de tu hijo. La municipalidad te
te da una mano grande para acompañar la educación de tus hijos. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. Municipalidad de la Capital. Sociedad Sirio-Libanesa de Santiago del Estero. La casa de todos los árabes en nuestra provincia abre sus puertas a la comunidad para las distintas actividades deportivas. Patín, kung fu, hockey, vóley, fútbol, gimnasio, danzas árabes, folclóricas y contemporáneas, y eventos sociales. Invita a la comunidad en general a asociarse y disfrutar de los beneficios. Sociedad Sirio-Libanesa, una institución al servicio de la comunidad. Hemos hablado antes del corte publicitario sobre la situación política de Argentina, y yo pienso de alguna manera representa muchas situaciones en otros países, pero ¿no cree usted que la política internacional influye mucho en las políticas internas? Absolutamente. En el caso de Argentina, por ejemplo. Son indisolubles, son inseparables, absolutamente inseparables. En el caso de la Argentina lo tenemos visto, claro. Hoy los centros del poder financiero mundial dictan las políticas económicas que tienen que ver con la vida cotidiana de todos. Pero eso lo estamos viendo todos los días, digamos. No con un gobierno y presionan a otro gobierno y es así, ¿no es cierto? Sí, es así, es un juego de presiones y contrapresiones. Tenemos hoy nosotros un gobierno que vocacionalmente ha puesto a la Argentina al servicio de esos intereses centrales, ¿no? Pero ha habido tiempos de resistencia. Yo creo todavía que hay en el pueblo argentino un sustrato cultural de resistencia que me entrega una cuota de esperanza. Pero bueno, a donde vas en el mundo ocurre lo mismo, ¿no? Esperanza, así es. La esperanza es la clave, la palabra que define todo. La que evita que mañana nos matemos y que los pueblos sigan viviendo pensando que mañana puede, salir la felicidad junto con el sol, básicamente. Yo supongo que Bouazizi, creo que era Mohamed Bouazizi, el que se prendió fuego en Túnez, esa tea dolorosa, desgarradora, no es una tea a donde mueran y se vuelvan ceniza los sueños de la humanidad, sino que ayude a alumbrar un porvenir que evite dolores, ¿no? Como metáfora me gustaría. Obviamente que la primavera árabe fue una de las burlas más, incluso propagandísticas, más crueles, ¿no? ¿Qué opina de la primavera árabe? Nada, fue un invierno, fue una desgracia que no se trató de otra cosa que del reacomodamiento geopolítico del mundo árabe, especialmente del norte de África y del mundo árabe, y dictaminada por Israel, por supuesto, que es el centro del poder mundial. La gente tiene por ahí la impresión de que Israel es un enclave norteamericano en el Oriente Medio, y está equivocada. Israel es el patrón, no su delegado, digamos. Israel es el que manda. Un Estado que es confesional, un Estado que es fundamentalista, un Estado religioso, un Estado racista y un Estado genocida. ¿Y tienes experiencia? Sí, lo he vivido en carne propia. Eso. En realidad yo me fui a Gaza llevando ayuda humanitaria y te confieso que me fui con reservas, ¿no? Porque, uno sublima cosas, idealiza, está intermediado por las noticias y tiene una idea de quién es el malo y quién es el bueno, qué es la víctima y quién es el victimario, pero yo iba dispuesto a revisar si eso era cierto, ¿no? Si de verdad los malos eran tan malos y los buenos eran tan buenos, ¿no? Y cuál ha sido el aprendizaje que nunca hubiera querido vivir, porque las escenas que presencias son desgarradoras y no se van nunca más del corazón, ¿no? De la memoria de tu corazón. El malo es infinitamente más malo de lo que uno puede imaginar. Es más, te voy a decir, es fascista. Alberto de Moravia tenía una definición del fascismo que decía que el fascismo es el mal seguido del sentido del deber. Son sujetos que creen que cumplen con el deber haciendo el mal. En esa contradicción resolvía Moravia. Me parece una definición fantástica. La vi en los ojos de los que me torturaban en el paso de Allenby, hasta desmayarme a golpes. Y al que iba conmigo le quebraron ambos brazos, era simplemente un taxista que me llevaba. Y siendo argentino, no palestino. Solo por una razón, porque tenían en mi pasaporte la visa para entrar a Siria después, y se agudizó, por supuesto, los golpes y la tortura que recibimos cuando vieron que había entrado a Gaza, que para mí fue el hecho más trascendental de mi vida. Tiene una significación para mí. Yo, si no hubiera hecho nada en mi vida, ni hiciera nada mañana, con haber ido a Gaza, haber roto el bloqueo y haber llevado ayuda humanitaria a los niños de Gaza, justifica toda mi vida. Te cuento una anécdota, mira.
Cuando estábamos ahí, porque eran 5 días que nos permitían estar adentro, nos llevaban a recorrer, tampoco hay un mundo de libertad, te puedes imaginar Gaza, 2 millones de personas en 40 kilómetros por 5, 12 la parte más alta, la más ancha, y de ahí pudimos ver cómo era la relación de los colonos, la palabra colono ya es una palabra inmoral, con los palestinos que producen flores porque no pueden producir otras cosas, le quitaron los naranjos, le quitaron los olivos, le quitaron todo, viven de la ayuda humanitaria. Y en una oportunidad éramos 4 que estábamos caminando por una de las callejas esas que dan a la parte que vendría a ser ese territorio indefinido donde se cruzan palestinos con israelíes, ¿no? Y estalló un bombazo en una esquina. Y cuando, estalla una bomba, en realidad nunca tienes tiempo para tener miedo, porque te toma por asalto la violencia. Entonces lo que atinas es a tirarte al piso, nos habían dicho que había que tirarse al piso, que esperar que baje el polvo para ver de dónde venían las agresiones. Y bueno, cuando se disipó un poco la nube, para no ser largo en el relato, para mí fue como una eternidad todo eso, ¿no? Me paré, y nos paramos los 4 compañeros que íbamos junto con 3 soldados del Hamas que nos acompañaban, y vi un niño en la esquina, en el piso, en la vereda. Nunca voy a olvidar, tenía una remera verde con rayas blancas o al revés, da igual, horizontales. Son detalles que parecen tontos y banales, pero para mí completan el relato que necesito hacer. Un pantaloncito azul, de una edad que no se puede describir, no tengo idea, 6 años, 7 años, 8 años, 5 años, da igual. Estaba tirado en la vereda en el medio de un charco de sangre y con el apoyado sobre lo que vendría a ser donde estaba antes su brazo derecho, que ya no estaba más. Entonces, en un acto mecánico intentaba con ese brazo que ya no tenía hacer un movimiento, ¿no?, como una especie de automatismo para erguirse, porque toda persona sabe que cuando se para sigue viva. Pero ya no tenía más el brazo. Y con la manito de su brazo izquierdo, y yo lo vi ahí, estaba a 7 a 10 metros mío, y sus ojos, y inmóvil, porque todo eso transcurrió en un instante, con la mano tratando de poner sus órganos adentro de su cuerpo, porque la metralla le había abierto el vientre. Dios. Suponiendo quizá, yo creo, necesito decirlo, que con eso iba a poner todo en orden de nuevo, como para poder seguir la aventura de la vida. Se le salieron los ojos de las órbitas y se murió en un instante. Y eso es la dimensión del horror. No si hay 10.000, 30.000, hay números que salen fuera del corazón. Pero cuando le pones rostro humano y nombre y apellido a una sola de las víctimas, te das cuenta de lo que es la carnicería del mundo, ¿no? Bueno, pues hay 2.000 millones de seres humanos, muchísimos de ellos que son niños, que ni siquiera se gastan metralla ni bombas en matarlos. Están ahí muriéndose todos los días, cada 2 segundos de hambre. Eso es el neoliberalismo. El neoliberalismo mata mucha más gente que todas las guerras y nunca va a ir nadie preso. Ayer lo estaba leyendo sobre esto. Esto no es todo, no hemos terminado. Hemos llegado a Gaza, pero vamos más todavía. Vamos a Libia, a Siria, al Irak también. Y volvemos a Argentina con el doctor Héctor Farías el domingo que viene a las 19:30 por Canal 14 de TIC. Espérennos.